Ok, ya que como superamos la meta de likes, veremos cómo termina la segunda temporada de esta historia. Ahora, denle el intro. Hola a todos, soy Camilo888, el día de hoy, y como dije, traigo la tercera parte de ¿qué hubiera pasado si Luz perdía a sus amigos y seres queridos? Parte 3. Si no viste la parte anterior, les recomiendo que vean las partes anteriores, para entender esta. Sin más que rellenar, empecemos de una vez. Después de que Velos acabaría con la vida de Kikimora, este mandaría al nuevo guardia dorado a deshacerse del cuerpo, cosa que el nuevo accede, y Velos anunciaría a los habitantes de las islas, que Kikimora ha sido asesinada por rebelarse ante el emperador. Siguiendo en la historia, Luz intentaría buscar una forma de crear un portal, aún así, no tendría la sangre, sin saber que la sangre la tiene en la llave, luego vería un poco del diario de Philip, donde ahí Philip reunió los componentes para el portal, donde a pesar de eso, lo único que le queda, es buscar al coleccionista. Donde Luz al saber de eso, desearía viajar al pasado, cosa que Luz le pregunta a Gwendolyn si hay una magia para regresar en el tiempo, cosa que Gwendolyn le dice que no, pero le pasaría un libro de leyendas urbanas, donde le explicaría los charcos del tiempo, cosa que Luz pensaría que con el sangre del titán sería útil, pero como no la tienen, sería imposible de usar el dispositivo que hizo Eda y Lilith. Lo cual frustraría a Luz, y lanzaría fuertemente la llave del portal, pensando que jamás volvería a casa, pero sin embargo, una parte de la llave se rompería. Cosa que Gwendolyn vería que la sangre del titán estaba en la llave todo ese tiempo, y que tal vez puedan utilizarlo, así que con un trapo que ya no sirve, limpiarían la sangre del piso, y lo usarían para localizar los charcos del tiempo. Ya con esto, usarían una parte del trapo, para usar el dispositivo que hizo Eda y Lilith, para localizar los charcos del tiempo. Al principio no verían nada, pero cuando toca uno de las arenas, se da cuenta que encontró los charcos del tiempo, así buscaría cuál sería la época de Philip, hasta encontrar la época correcta. Así que tanto Luz como Gwendolyn, decidirían disfrazarse para no causar una paradoja, y ambas buscarían a Philip, preguntando a los habitantes de la época si saben dónde está Philip, cosa que los habitantes no saben dónde está, hasta que finalmente encontrarían a Philip, siendo atacado, y estarían a punto de quemar su diario, pero Luz lo detendría a tiempo, haciendo que los hombres se vayan del lugar. Luz le pregunta si es Philip, cosa que este último responde: ¿viniste a curiosear? Pueda que no tenga nada a cambio, pero tengo dignidad. Espera, escuche hablar de tus hazañas, y sé que se siente estar muy lejos de casa, ¿podríamos hablar? Philip al escuchar eso, le diría que no, pero Luz le convencería de encontrar al coleccionista, cosa que Philip acepta hablar. Así que para resumir, Luz, Gwendolyn y Philip irían a una cueva, a cual Luz lo alumbraría con un glifo de luz. Gracias a eso, Philip haría una combinación de glifos, que llegarían en el cráneo del titán, donde ahí se encuentra al coleccionista, donde Gwendolyn sospecharía de Philip, pero Luz convencería a la madre de Eda y Lilith de hablar con Philip, mientras que ella resuelve el rompecabezas. Cuando Luz va para hablar con Philip, se daría cuenta muy tarde que Philip las usó para un sacrificio, haciendo que un demonio agarre a Gwendolyn, pero gracias a Luz, lograría soltarlo con un glifo de hielo para resbalarlo, y mientras que Luz y Gwendolyn escapan del demonio, Philip cavaría para tomar un objeto valioso, para luego escapar. Luz y Gwendolyn pensaría que estarían perdidas, pero Luz recordaría algo, y es que cuando buscaban el tiempo correcto, Gwendolyn vería uno de los demonios de piedra de la época de Monacio, y le dice que si haces cosquillas detrás de las orejas, se vuelven menos hostiles, haciendo que Luz recuerde lo que dijo Gwendolyn, haciendo cosquillas al demonio, haciendo que se vuelva menos hostil. Después de eso, ellas irían donde Philip, para que Gwendolyn le dé un golpe por intentar matarlo, para luego volver a su tiempo donde estaban, eso mientras que Philip tendría más resentimiento con las brujas. Continuando en la historia, sería difícil saber si Velos mandaría al nuevo Junter a estar a cargo, ya que a pesar de tener un buen puesto, aún sigue siendo un novato, así que posiblemente esté practicando con sus habilidades con el bastón. Así que este evento lo saltaremos, ya que ahí en fuera, no hay nada relevante que hablar.
Y hablando en la batalla de Huesos Burgos, sería imposible y poco probable que pase, debido que Amity ya no está, y sin Amity, Luz tampoco participaría, haciendo que este evento se salte. Y hablando de la familia de Amity, posiblemente Alador aún seguiría con resentimiento con Velos, ya que a pesar de que Velos compró los abomatones, Alador tendría que trabajar para él, pero haría un plan secreto para rebelarse contra el emperador. Ahora con la mente de Velos. Aquí sería difícil si Luz iría al mercado nocturno a que reparen su capa, ya que Era sabe su ubicación, y sería difícil si Gwendolyn sabría la ubicación, sería mucho de especular en esta situación. Así que dudo que vayan al mercado nocturno a reparar de la capa de Luz. Así que Luz, Gwendolyn y Juti estarían en la casa búho, cuando Luz y Gwendolyn estarían buscando la forma de vencer a Velos, pero serían interrumpidas por Juti, que le avisaría que hay 3 tipos misteriosos en la casa, a cual Luz y Gwendolyn saldrían a ver, y efectivamente, eran 3 tipos misteriosos, a cual Luz le pregunta quiénes son, a cual uno de ellos le dicen que no pueden revelar sus identidades, pero para que puedan confiar en ellos, pues revela que podrán entrar en la mente del emperador, para demostrar que es malvado. Cosa que Luz y Gwendolyn, aunque algo dudosas, aceptan, y los seres misteriosos harían el hechizo para que una de ellas entre en la mente del emperador, a cual Luz sería la encargada de entrar. Donde una vez dentro en la mente de Velos, vería los retractos, o más bien las memorias del emperador. Pero vería un ser con la forma de Velos, a cual Luz pensaría que es el interior de Velos, pero vería que detrás de él hay un niño, advirtiendo que tenga cuidado. Eso hace que Luz use uno de sus glifos, creando una explosión, que mandaría a volar a Luz, atravesando la pared, y cayendo hacia abajo, pero Luz usaría de uno de sus glifos para que el impacto no sea mortal, logrando salvarse, y vería todo alrededor, dándose cuenta que está en la mente real del emperador. A cual Luz vería al Velos niño, y Luz le daría las gracias por salvarla, a cual Velos niño guiaría hacia uno de sus recuerdos, que sería similar en la historia original, con Luz descubriendo que Velos es un farsante, y también descubre que Velos acabará con las brujas con los sigilos, eso mientras que Velos niño recogería unos materiales. Donde Luz estaría lista para volver, y decir todo lo que sabe de Velos, gracias a un walkie-talkie que tiene ella y Gwendolyn, para que ellas puedan comunicarse entre ellas mismas. Pero llegaría el otro interior de Velos, que en realidad resulta ser unos Tile amigos, donde Luz vería cómo Velos se encarga de deshacerse de ellos, donde Velos revelaría de que lo vio fue cierto, y también revelaría que él era Philip, haciendo que Luz quede impactada lo que acaba de hacer. Velos intentaría justificar de sus acciones, pero Luz sabe que lo que hace Velos es malvado y cruel, pero de repente, un brillo de luz rodea a Luz. Gwendolyn, quien había escuchado la conversación entre Luz y Velos con el walkie-talkie, ella junto con los seres misteriosos, con el trapo que queda con la sangre del titán, lograrían sacar a Luz de la mente de Velos. Gwendolyn iría a ver si Luz está bien, y efectivamente, está sano y a salvo, y cuando intentaría agradecer a los 3 seres misteriosos en salvar a Luz, ellos desaparecieron sin dejar rastro alguno, pero eso ya no importaría, lo que importaría sería que Luz estaría bien, y le pregunta qué ha pasado ahí dentro, cosa que Luz explicaría todo lo ocurrido de la mente de Velos. Siguiendo en la historia, aquí Luz no iría a la isla de los Kings, que resulta ser unos cazadores de titanes, debido por unos factores. La primera es que Luz, al no participar en la carrera, y que Eda hiciera un directo, eso hace que los cazadores no sepan de la existencia de Kim, y la segunda, debido que Luz jamás fue en el viejo hogar de Kim, haciendo que Kim jamás descubriría quién es, debido que fue petrificado. Pero hay un problema, y es que Velos ya sabe que Luz entró en su mente, y es cuestión de tiempo que envíe a sus reclutas para acabar con ella, cosa que todos irían en caminos separados. Luz y Aulver se esconderían en Hexside, mientras que Gwendolyn y Juti se esconderían en la rodilla del titán. Mientras que los 4 se mantienen escondidos, Luz y Gwendolyn se mantendría en contacto con los walkie-talkies, y buscando una forma de detener el día de la unidad, y vencer a Velos. Pero un día, llegaría el líder del aquelarre de los ilusionistas, viniendo para detener los multi-aquelarres, sin saber que Luz estaría aquí. Luz, cuando escucho la voz del director Bonk, que todos los alumnos vayan al gimnasio, iría sigilosamente con un glifo de invisibilidad, para ver qué está pasando, y vería al líder del aquelarre de los ilusionistas, diciendo que Velos planea de poner fin a los multi-aquelarres, y que un estudiante se una a un aquelarre, para el día de unidad.
Y el primero sería Edric, poniendo un sigilo falso, pero resultaría ser uno real, que por desgracia para Edric, el resto de su magia ha sido anulada, haciendo que solo podría hacer ilusiones, a cual Edric le dice que ese sigilo se siente uno real, a cual Eidren se pondría nervioso, pero una voz diría que corten, y llegaría el verdadero Eidren, el cual le diría al capitán de los exploradores, que por su nerviosismo arruinó el plan, pero eso ya no importaría, pero de repente sería atacado por una bola de fuego. Era Luz, que habría visto todo, haciendo que Eidren mande a todos los exploradores a atacar a los estudiantes, cosa que los estudiantes y maestros se defenderían ante los exploradores, logrando vencerlos, pero el capitán de los exploradores tendría un as bajo la manga, y traería un abomatón, listo para acabar con todos los estudiantes. Cosa que lograrían vencer como Bainei, Edric y Bacchus. Luz le pregunta a Emira cómo vencerlo, a cual ella le responde que con desactivándolo con el control, cosa que Luz haría caso a lo que diría Emira, e iría para donde está el explorador, y con un glifo de hielo logra quitarle el control al explorador, y con esto, lograría desactivar al abomatón. Eidren, al ver que todos sus hombres fueron derrotados, intentaría pelear, pero debido que son demasiados estudiantes y profesores, sería una tarea imposible, siendo derrotado, para luego escapar. El director Bond le pregunta a Luz lo que está pasando, cosa que Luz le explicaría todo sobre la mente de Velos, y del día de la unidad, y de los sigilos. Y le explicaría que tienen que quedarse aquí, ya que es muy peligroso, cosa que la mayoría aceptarían, los únicos que acompañarían a Luz son Edric, Emira, Bainei, Yerbo, y Bacchus. Donde una vez que acompañen a Luz, esta última avisaría a Gwendolyn de lo que está pasando, y se verán en la rodilla, donde pasan las horas, y los 6 llegarían donde está Gwendolyn y Juti, y Luz explicaría lo ocurrido en Hexside, cosa que Gwendolyn necesitará más ayuda de lo que esperaba, pero Edric y Emira, dirían que con Alador, tal vez los ayude para vencer a Velos, ya que vio una vez que su padre trabajaba en secreto, y sin la supervisión de Odalia, pero no sabían del porqué. Cosa que Luz decidiría acceder, ya que no tiene demasiadas opciones, y que tal vez, convencerlo para ayudar a detener el día de unidad. Mientras tanto, Alador seguiría trabajando en un plan secreto para vencer a Velos, y sería el mismo ejército de abomatones, y con un control de voz, hará que los abomatones obedezcan solo a él, y que todos juntos, acaben con el emperador. Y después de terminar el control de voz, saldría a ver si Odalia no se enteró de su secreto, y efectivamente, Odalia no se enteró de nada, así que iría a descansar, cuando de repente llegaría sus dos únicos hijos que quedan, Edric y Emira. A cual Alador les dicen que hacen ahí, cosa que Emira le cuenta lo ocurrido en Hexside, y Luz le explicaría lo que pasara en el día de unidad, cosa que Alador acepta, ya que finalmente no solo Alador, sino también, Edric y Emira, podrán vengarse de la petrificación de Amity. A cual Alador, una vez unido con Luz y su grupo, intentaría convencer a Odalia, de lo que va a hacer Velos, pero cuando lo intentó, Odalia ya sabía el plan de Velos, diciendo que con el emperador, ella y su familia vivirá como la realeza, y si Amity estuviera aquí, aceptaría igual, pero Alador le contradice que si estuviera aquí, también rechazaría el trato de Velos, y que esto ha llegado demasiado lejos, incluso para ella. Donde Alador usaría los abomatones para atacar a Odalia, pero esta lograría quitar el control, pero lo que no sabe Odalia, Alador sacaría un control de respaldo, el cual sería el mismo control de voz, a cual lograría inutilizar el control de Odalia, y Alador le diría que lo intente, ya que él solo puede controlar el control con su voz, haciendo que Odalia se rinda, y se vaya del lugar. Después de eso, Luz y su grupo irían a donde está Velos, y traerían algunos abomatones para protegerse, e irían con una nave, y el recorrido sería como en la historia original, con los exploradores destruyendo la nave con la ayuda de los abomatones, a pesar de tener ayuda de algunos abomatones, igual la nave caería, y Alador se quedaría a distraer a los abomatones, eso mientras que Luz y los demás irían donde Velos. Quedando solo Luz, Gwendolyn, Juti, Edric, Emira, Bainei, Yerbo y Bacchus. Y todos ellos llegaría donde está Velos, a cual Velos estaría esperando, y le diría que si pasa la sangre del titán a él, no le hará nada, pero Luz y los demás no aceptarían, y ambos empezarían a pelear. Que a pesar de la ventaja numérica, Velos era muy superior, empezando a humillar a todos. Hasta que Velos se aburriría, y empezaría a petrificar a uno por uno, empezando con Luz, a cual ella engañaría a Velos como en la historia original, con Luz poniendo un sigilo a Velos, haciendo que se vuelva en su forma monstruosa, pero, aunque Velos haya perdido su magia, seguía siendo superior a todos, empezando a humillarlos nuevamente.
Gwendolyn, al ver que Velos era superior, decidiría usar la sangre de Titán para activar el portal, y así para que Luz pueda escapar, pero necesitaría un plan, y para eso llamaría a Luz, y ella le diría un plan, que consiste de que Gwendolyn use la sangre de Titán para activar el portal, luego, Gwendolyn y Juti le darían el tiempo suficiente para que Luz y los demás escapen, pero ellos dos se quedarían ahí para siempre, sacrificándose para salvar a los demás, y para que Luz pueda volver a casa. Luz al principio no quiere dejar a Gwendolyn y Juti, las únicas personas que quedan, pero Gwendolyn le dice que no hay tiempo, y que no sabe cuánto aguantará su energía, al tener el sigilo, cosa que Luz aceptaría. Primero Luz haría lo que dijo Gwendolyn, distraer a Velos el tiempo suficiente, mientras que Gwendolyn pondría la sangre de Titán, activando el portal, listo para que Luz pueda volver a casa. Velos al enterarse de lo que está haciendo, intentaría detener lo que va a hacer Gwendolyn, pero Juti lo embestiría, mandando hacia unos metros, y Luz pasaría los glifos de fuego a Gwendolyn, para que una vez que Luz vuelva a casa, Gwendolyn destruya el portal. A cual rápidamente Luz y su grupo irían hacia el portal lo más rápido posible, mientras que Gwendolyn y Juti distraen a Velos el tiempo suficiente para que Luz entre al portal, a cual Luz y su grupo lo lograrían, y Gwendolyn, con las pocas energías que quedan, usaría los glifos de fuego para destruir el portal, para que Velos se quede ahí para siempre. A cual Gwendolyn lograría su cometido. Velos ya no podría regresar al reino humano. A cual este último se enfurecería, y este sin piedad, acabaría con la vida tanto de Gwendolyn como la de Juti, pero a pesar de que cumplió su objetivo, no estaría satisfecho. Por culpa de esa humana, estará así por el resto de su vida, y no hay forma de que pueda volver a casa, maldiciendo a Luz por el resto de su vida. Lamentablemente para los habitantes, todos hubieran muerto por los sigilos, quedando los únicos sobrevivientes los que no tienen sigilos. Mientras que Luz y su grupo llegarían a la casa de Luz, y cuando Luz toca la puerta, Camila lo abre, y se sorprende lo que está pasando, debido que Luz jamás hizo la prueba de la sangre de Titán, haciendo que jamás conozca a Vi, que hablando de esta última, ella se sorprendería al ver que llegó la Luz original. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrá Luz saber quién estuvo reemplazando todo ese tiempo? ¿Cómo resolverán las cosas? Descúbranlo en la cuarta y última parte de esta historia. Y bueno chicos, con esto ha sido todo de esta parte. A pesar de que Luz perdió a Eda y los demás, Luz pudo seguir adelante, y sobrevivir los acontecimientos de esta historia. Bueno, adiós, y los veo en el preguntas y respuestas.